Víctor Erice nace en 1940 en Carranza, un pequeño pueblo de Vizcaya. Nace en el año de la inmediata posguerra española. Una posguerra que en cierta medida deja al país aislado de Europa, pero sobre todo aislado de sí mismo. Un periodo de incertidumbre, un contexto bañado por el temor, la censura y la represión de los derechos humanos. Una España devastada por la guerra, empobrecida y dividida. Una sociedad dolida, sometida, resignada. Una nueva época en la que hay que volver a empezar. Son síntomas. Son fases por las que ha de pasar un país para evolucionar, para traspasar, para volver a vivir, para llegar a un conocimiento. El conocimiento, la búsqueda de una revelación, tema imprescindible en la obra de Erice, la descripción de una sociedad rural aislada, muerta, encarcelada, sin ambición. La represión, el simbolismo de unos habitantes que han renunciado a su vida anterior, el tener que moldarse a un modelo controlador, dictatorial. Por una parte está el sector de la población obligado a estar callado, a vivir en cierta forma entre los hexágonos de una colmena estrecha. Esa representación de la figura humana que en la juventud también buscaba su verdad, su conocimiento. Pero que ahora se encierra, decae, se exilia, se llena de vacío, renuncia a la expresión y se anula dentro del contexto social y político represor de la España de los 40. Le ha aturdido su éxito. Despierte y vea la realidad. ¿Ha visto? Ya ve que entiende. Fíjate. Por la otra encontramos otro sector, el que nace. Por decirlo de alguna manera, el que mira con otros ojos, el que quiere buscar más allá, el que empieza a imaginar imágenes, a fabular con imágenes en movimiento. Una mirada creativa que empieza a contemplar, a inventar nuevas historias. Podría ser la correlación generacional, la llegada a un pueblo aislado de las noticias del exterior, la llegada del cine, de la misma manera que llegó a los ojos de Erice cuando era niño, cuando experimentó la fuerza de las imágenes, cuando se le formularon muchas preguntas que constantemente ha intentado responderse, cuando en ese punto decidió buscar su verdad o conocimiento. Es esa fascinación por el cine, por la España de la posguerra, por esa mirada nueva del niño hacia el mundo de los adultos, el mundo que le rodea, la que le hace cuestionarse en todo momento la frontera que separa la realidad y la ficción. Todo esto nos lleva a comprender una de las primeras claves del cine de Erice, ese traspaso de generaciones, ese recorrido, que en cierta forma realizan sus personajes para llegar a una especie de revelación, ese acercarse al mundo adulto y a la vez separarse de él, algo esencial para comprender una utopía, poder encantarte, maravillarte con algo que está ahí, pero que simplemente hay que acertar a verlo. Y es ese el proceso de Charlie buscando en las sombras a través de sus prismáticos, el proceso imaginativo de Ana buscando en el mito, el proceso racional de Estrella buscando en su pasado. Es su inmersión en el mundo, es su descubrimiento de la verdad. Podrían ser las múltiples representaciones del Erice cineasta, la evolución que conlleva su propia búsqueda del lenguaje audiovisual, de su proceso creativo. Una búsqueda que continúa y se hace especialmente patente en El sol del membrillo. Porque hay ciertas cosas que la realidad no te entrega si no sabes esperar. Yo creo que es muy importante la noción de la espera. Yo haciendo esta película
haciéndola no sabía realmente a dónde iba, qué es lo que... Pero decía, bueno, esperemos, hay que esperar, porque hay ciertas cosas que sabemos que están en la realidad, pero la realidad no te las entregas si no sabes esperar, y muchas veces si no sabes renunciar. Erice intenta de alguna manera reencontrar los orígenes del cine, esperar para poder completar y contemplar su obra, la contemplación del pintor, su pausa, la búsqueda del momento indicado, el transcurso del tiempo, la dificultad que conlleva crear, el cierto homenaje oculto que la película otorga a cineastas como Fellini, Lumière, Ford, Bresson, el matiz deudor que en cierta medida el cine le debe a la pintura, la filmación del pintor como un obrero, como un constructor de una realidad efímera que se le escapa de las manos y que no es capaz de controlar, la comparación en su justa medida entre el que pinta y el que filma. Dos formas de expresión que se miran, que intentan capturar la luz, que intentan vencer al transcurrir del tiempo para poder retratar la realidad, doblarla, hacerla perenne. Dos formas de expresión que chocan con la caducidad de la vida. A través de la figura de Antonio, su proceso creativo que va desde la construcción del lienzo hasta la imposibilidad de dejar acabada su obra, Erice nos ofrece su propia mirada, su propia metáfora, su propio aprendizaje, el paso del tiempo, su visión limpia, inocente, puramente contemplativa. La maduración progresiva de los membrillos tal vez sea la propia maduración de Erice como cineasta, como creador. Las inclemencias de la naturaleza, la exclusiva dedicación milimétrica en torno a la obra, el sentir que lo importante es estar junto al árbol o la cámara, la importancia del instante para poder captar la realidad. De esta manera, lo importante se aleja del poder dejar una obra completa, se acerca más a una actitud, a un saber estar, a dejar que el tiempo pase para poder construir nuestra propia historia. A sentir que el proceso es lo realmente importante, que la dedicación enriquece, que madurar es un ciclo vital importante, que dejar las cosas inacabadas forman parte de nuestra propia historia, que es un punto positivo, saber asumir desde la conciencia y no desde la amargura la derrota, que el tiempo que ha pasado dedicándose a la obra es más importante que pintar o filmar algo definitivo. Tal vez, Erice tenga una historia paralela dentro de la de Antonio López. Tal vez, su forma de trabajar, de ser un obrero, esté años luz de la concepción audiovisual actual, en la que todo va demasiado deprisa. De alguna manera, Erice necesita de ese transcurrir del tiempo, de esa dilatación en la contemplación de una obra para poder llegar a su verdad, a su revelación, a su conocimiento. Que para mí será siempre una película inacabada, ¿no? Un rasgo que no siempre se recuerda, ¿no? Cuando se comentan sus imágenes, ¿no? Pero es algo tan evidente, es decir, su carácter inacabado, incompleto, está en las imágenes, sencillamente. Es una evidencia que no se puede negar. Sus obras incompletas, como El Sur o El guión de la promesa de Shanghái, retratan de alguna manera el mismo proceso en paralelo de Antonio. El tiempo dedicado a su posible consecución siempre estará ahí. Puede ser que Erice no tenga cabida en el panorama cinematográfico actual, pero cabe en destacar sus principios y la lealtad a su obra y su propio sueño. Un largo viaje hacia el sueño de la infancia.